Hoy vamos a ver, como les comentaba, nutrición en la adolescencia. Para ubicarnos, sabemos que la adolescencia es el periodo del ciclo vital que está comprendido entre el final de la niñez y el inicio de la edad adulta, entre los 12 y 14 años hasta los 18 a 19 años, aunque dicen que ahora tenemos adolescencias tardías, pero bueno, ese es más o menos lo que se tiene o lo que el periodo en el que se centra la adolescencia. Es la etapa en la que ocurre la mayor cantidad de cambios, tanto físicos como psicosociales. Es muy importante que tomemos en cuenta la parte psicosocial porque esto, por supuesto, que repercute en la alimentación. Ambos van a ocurrir de manera simultánea y dependen tanto de los cambios físicos hacia los psicosociales como los psicosociales a los físicos. Entonces, aquí es muy importante que ustedes como nutriólogos sepan que tienen que colaborar siempre en un equipo multidisciplinario donde haya por lo menos psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras en general, lo que requiera para pues manejar, por ejemplo, alguna alteración psicológica, por ejemplo, de distorsión de imagen, y una vez que en la parte psicológica o psiquiátrica se modifique, ya nosotros como nutriólogos podríamos entrar al tratamiento nutricional. Es una etapa crítica para la salud metabólica y para el desarrollo de obesidad en la edad adulta. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y no pensar que porque son adolescentes ya no van a tener problemas y que pueden comer lo que quieran y no va a subir de peso, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí solamente es para ilustrar que es donde, si se acuerdan que veíamos que en el primer año de vida, pues es el pico más grande de crecimiento. Después baja en la edad escolar, por eso lo que decíamos del apetito, la profesora Mariel. Y después, como decíamos, hacia los 11, 12 años, las mujeres crecen primero y los hombres hacia los 12, 14 años tienen su pico, ¿no? Entonces, estos picos de crecimiento son muy importantes y es un periodo crítico, como decíamos, para la composición corporal que se tendrá en la edad adulta, el desarrollo de obesidad, cáncer o enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí es donde más desorden de alimentación hay, pero es donde más tenemos que hacer hincapié en que se modifiquen los hábitos de alimentación si es que no son correctos. Tenemos adolescencia y tenemos pubertad. Específicamente la pubertad se va a referir al proceso de cambios estrictamente físicos que se relacionan con el inicio de la vida reproductiva y estos van a estar determinados por el aumento de las concentraciones de hormonas sexuales. Estos cambios hormonales también regulan el apetito y la saciedad. Ahorita no sé por qué se me desapareció la camarita porque minimicé, pero bueno, si hay alguna duda y me avisan, por favor. Estos cambios hormonales, dice que mi conexión es inestable. ¿Sí No me le escuchan? escuchamos, No. doctora. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿Ya me fui otra vez? ¿Me escuchan ahí? Ahí ya se ¿Ahí escuchó. ya? ¿Sí? Ok. Sí, Les comentaba que no los veo, entonces me avisan si hay alguna duda. Estos cambios ya hormonales se nos también. se Otra nos volvió ahí. vez. Ay, Dios mío. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahorita la estamos ¿Ahí escuchando. me escuchan bien? Sí, mejor. Estos cambios hormonales también regulan el apetito y la saciedad, por eso también es importante que nosotros tomemos en cuenta las etapas del desarrollo según Tanner, que esta clasificación nos habla de la diferenciación sexual, tomar en cuenta que hay un crecimiento acelerado, que hay mayor cantidad de Se está testosterona, cortando. ¿sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien?
¿O no? Ya me pareció. Okay. Sí, sí se escucha. Ahí se está escuchando. ¿Ahí ahorita se escucha? Sí. Qué lata con este internet que también quiere irse de puente. Bueno, entonces, decíamos que hay mayor concentración de testosterona, de estrógenos y de progesterona en el caso de las mujeres. Y estos cambios van a variar de acuerdo a, o va a haber una variabilidad en el inicio y terminación de la pubertad, y esto va a depender de los genes, del ambiente y de la nutrición. Esta parte es muy importante porque a veces lo perdemos de vista. En los hombres va a haber crecimiento testicular, por como lo decíamos, aumento en la testosterona y en los andrógenos. Va a haber un aumento en la masa muscular y va a haber vello facial y genital. En las mujeres, que decíamos, hay aumento en los estrógenos y la progesterona. En este caso, sí va a haber aumento en la masa muscular, pero va a haber más acumulación de grasa corporal en ciertas zonas y una disminución de la velocidad del crecimiento. Como les comentaba, es importante que siempre tomemos en cuenta no solo la edad, sino, vamos a llamarla edad cronológica, sino las etapas del desarrollo de Tanner. Entonces es muy importante que dependiendo del desarrollo de Tanner, va a ser si va a seguir el crecimiento acelerado, si va a haber requerimiento mayor de las kilocalorías. Por ejemplo, si ya se encuentran en un estadio 5, donde ya hay un desarrollo mamario total, donde ya está totalmente el vello púbico, ahí ya no va a haber crecimiento, ahí ya se va a detener el crecimiento o va a haber muy poco, y entonces ahí los requerimientos de energía, por ejemplo, van a ser menores. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta o sepan que de acuerdo al desarrollo de Tanner, también van a ser los requerimientos o los cambios, o cuando hagan investigación en estas edades, necesitan evaluar esta calificación. Ahora, no siempre es fácil, nosotros lo intentamos en las escuelas y las abuelitas se nos echaron encima porque ¿por qué les estábamos enseñando eso a los niños? ¿No? Entonces hay que ser también muy cuidadosos en esta etapa cuando estemos indagando sobre estos aspectos. Es importante también saber, porque dependiendo de la edad de la menarca, también va a ser el desarrollo de Tanner, que la menarca puede ser temprana en las niñas con sobrepeso u obesidad, pueden tener a edades muy tempranas como los 10 años, y puede haber también una edad tardía, sobre todo en el caso de que haya desnutrición. Se sabe que tiene que haber un peso crítico, esto puede variar más o menos, pero 48.5 kilogramos y más o menos el 30% de grasa corporal para que esto suceda. Entonces, si hay desnutrición, pues va a tardar mucho más de lo que normalmente sucede. En el caso de la masa magra, de la masa muscular de los hombres que decíamos, sabemos que va a haber, si tenemos un ejercicio vigoroso más los andrógenos, la testosterona, pues vamos a tener este aumento de masa magra. Pero este efecto puede ser reversible. La masa magra puede regresar a su estado prepuberal si nosotros no tenemos un ejercicio moderado a vigoroso, y eso va a pasar cuando les lleguen a su consultorio los chicos y les digan, es Ya que se yo nos quiero volvió a ir, doctora. otra vez. A ver, me espero tantito. ¿Ahí se escucha? No. Decía que estaba inestable ahí. Ahí me vuelvo a oír. Ahí Sí. se vuelve a oír. Ahí ya. Ok. Entonces, les comentaba que es importante cuando en su consultorio llegan los chicos porque quieren tener más masa magra, que les demos justo testosteronas, hormonas o más proteína, pues lo que tenemos que decirles es preguntar si hacen ejercicio. Si no están haciendo ejercicio, lo primero que tienen que hacer es ejercicio. Por supuesto que no vamos a enviar hormonas, y además recordemos que la testosterona que les gusta dar en los gimnasios tiene efectos adversos y puede pues, ser nociva. Entonces,
no sería una opción. Entonces, para aumento de masa magra, tendría que ser ejercicio, pero también sabiendo que si genéticamente así es su complexión, pues por más que hagan ejercicio o tomen proteína en polvo, etcétera, pues no se va a lograr, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una evaluación nutricional. Como les decía, es importante tomar en cuenta la maduración sexual temprana o tardía. Se va a hacer la evaluación a partir de las tablas de índice de masa corporal y lo ideal es que tener un registro longitudinal, es decir, con el paso del tiempo, de peso y estatura. Entre el percentil, en el caso de los niños y de los adultos jóvenes o de los adolescentes más bien, se utilizan los percentiles y los sujetos que están entre el percentil 5 y el 85, vamos a decir que hay un peso normal. Si ya están en el percentil 85 al 95 hay riesgo de sobrepeso y más del 95 ya tenemos sobrepeso. En el caso de los adolescentes y niños no se maneja la palabra obesidad. Ya nos había la profesora Mariel presentado unas tablas percentilares. Ahí ustedes van a encontrar diversas. Este es otro ejemplo para que ustedes sí, al obtener el percentil, el índice de masa corporal de un adolescente, por ejemplo, de 15 años, y si este adolescente tiene un índice de masa corporal, por ejemplo, de 25, que sería lo normal en una persona adulta, ya se encontraría entre el percentil 75 y 85. Entonces aquí ahí no podemos utilizar el mismo de 25 a, perdón, de 18.5 a 25, porque aquí varía lo de los percentiles. Entonces nada más tomar eso en cuenta. Si se fijan, en el caso, por ejemplo, de 12 años, el percentil 50, que sería más o menos lo normal, está en 19, entonces sí va variando. Como decíamos, si ya tiene su maduración completa, pues entonces sí ya podríamos utilizar el índice de masa corporal o la clasificación de índice de masa corporal de entre 20 y 25 o 18.5 y 25 como normal. Estas son las tablas de la CDC que la mayoría de los pediatras los utilizan. Y entonces aquí lo que buscamos es la edad, buscamos el índice de masa corporal y entonces lo que decíamos, ¿no? Más o menos está aquí sería, si se encuentra en este lugar, estaríamos hablando que tiene más o menos un IMC de 19, porque tiene 12 años y está entre el percentil 50 y 75. Dijimos que si está entre el percentil 5 y el 85, lo podríamos clasificar con un peso normal. Si está arriba de 85, ya estamos hablando de riesgo de sobrepeso y obesidad, y hacia arriba, pues ya estamos. Se nos está yendo otra vez, doctora. A ver, ahí. Sí, yo creo que volver a repetir lo de la tabla. Ajá. Lo de la gráfica, eso no se oye. Sí, por favor. Sí, no, se escuchó cortado. Ok. Entonces, decíamos que si está entre 5 y 85, ¿se acuerdan? Acá. Entre 5 y 85 estamos diciendo, y este sujeto se encuentra aquí, estamos diciendo que es un sujeto que se encuentra en peso normal. Si está abajo de 5, podríamos decir que ya está en bajo peso o desnutrición, y si está arriba del 85, ya estaría sobrepeso. Si está hacia arriba del 90-95, ya estábamos hablando de sobrepeso. Exceso de peso podríamos llamar. Entonces, hay otra clasificación, aparte de las tablas, de las gráficas de la CDC, de los percentiles, y aquí lo que hicieron en este grupo, que se llama International Obesity Task Force, lo que ellos hicieron fue como el equivalente de índice de masa corporal de 25 y el equivalente de índice de masa corporal de 30. Entonces, si yo tengo un adolescente de 14 años y tiene un índice y es hombre, y tiene un índice de masa corporal de 22.6, ahí estamos hablando, si está por arriba, perdón, si tiene un índice de masa corporal de 23, por ejemplo, ya estaríamos hablando de que tiene sobrepeso. Si tiene un índice de masa corporal arriba de 27.6, por ejemplo, de 28,
ya estaríamos hablando de obesidad. Entonces, estas tablas pueden ser prácticas, por ejemplo, para el consultorio, porque es rápido como ubicar el índice de masa corporal de los niños, y estas se pueden usar entre los 2 y los 18 años de edad. En el caso de lo que hablábamos, ¿se acuerdan de los cambios drásticos de comportamiento, de conducta y, bueno, cambios físicos? Pues entonces esto nos va a llevar a que los adolescentes sean más independientes y tengan autonomía en las decisiones sobre su alimentación, aunque no necesariamente pues son las mejores, y aquí pues ya se enojan si los papás opinan sobre su alimentación, ¿verdad? Entonces es importante ahí ser cuidadosos. Aquí la cuestión es que tienden a hacer más comidas fuera de casa y están influenciados por los amigos, ¿no? Aquí es mucho más fuerte el sentido de pertenencia, el sentido de que se integren en grupos de adolescentes, y entonces por sentirse parte del grupo, pues pueden hacer cosas o comer cosas que no debieran o que no son saludables por estar en el grupo. Entonces es importante también esto, interrogarlo, comentarlo, ¿no? Aquí también es importante que sepan, bueno, ustedes están mucho más jóvenes que yo, mucho más cercanos a la adolescencia, y recordarán pues que ahí también se comienza con el consumo de alcohol. Entonces es importante que no se nos olvide interrogar el consumo de alcohol y recordar que el alcohol siempre aporta también calorías. Se ha visto en diversos estudios que aumentan el consumo de refrescos, de comidas rápidas, de carne roja. Aquí me imagino que por esta parte de los músculos, de la masa muscular, disminuyen el consumo de harinas porque no quieren engordar, y disminuyen también el consumo de fruta y verdura. Entonces, a lo mejor no insistir tanto con las harinas, pero sí aumentar el consumo de fruta y verdura. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta es el aumento de las porciones. Si se fijan, a ver, ahí me dice que la conexión es inestable. ¿Me siguen escuchando? Se nos volvió a ir. A ver, ahí me escuchan. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya la Ahí ya la escuchamos. escuchamos. Vamos a acabar esta parte de la alimentación, y yo creo que ahí le dejamos porque si no va a ser una tortura para todos. Entonces, aquí solamente quiero mostrarles que en 1916 el tamaño de los alimentos pues era mucho más pequeñito, las calorías eran menores, y vean cómo hemos aumentado en la cantidad, pero que esa cantidad pues tiene que ver con las calorías. Cuando les dicen por 2 pesos más les doy sus palomitas grandes, pues hay que decir que no, porque no solo son los pesos, sino la sal y las calorías. En el caso de requerimientos nutricionales, ya la profesora María les había hablado de cómo hacer el cálculo de acuerdo a la OMS de las calorías. Si ustedes hacen el ejercicio de hacer el cálculo por esas fórmulas y aquí lo que más o menos nos da en promedio, esto es como para darnos una idea en promedio cuánto requieren. Si se fijan, las mujeres son 2.200 y los hombres de 2.500 hasta 3.000 kilocalorías, pero más o menos es el requerimiento que les va a dar. En otras ocasiones ustedes van a encontrar un requerimiento de kilocalorías por kilogramo, entonces también es más o menos lo que, si ustedes calculan o multiplican 47 por lo que pesa, por ejemplo, por 46, que es el promedio de peso que se tiene o de estatura, pues les va a dar más o menos 2.200. Hay quien calcula por separado las proteínas, entonces también nos dan, por ejemplo, gramos por día o gramos por centímetro, ¿no? Entonces, como va a haber personas mucho más altas, pues podría ser el cálculo de proteínas por gramos por centímetros. Déjenme ver cuánto falta. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Falta como la mitad.